Libro de Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Nos ponemos de pie solamente en reverencia a la palabra del Señor y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿en dónde? En tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo el día de hoy está en este lugar, quiere bendecirnos, quiere ministrarnos, quiere llenarnos, quiere confrontarnos, pero también quiere, Padre, brindarnos esa palabra que servirá de ungüento y bendición para cada uno de los que hoy estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, preparamos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para que seas tú ministrando a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes ocupar un momento tu lugar? Yo no sé ustedes, pero este año inició como que algo movido. Despertamos el día 2 de enero con la cama moviéndose, las lámparas moviéndose, los edificios moviéndose. Yo no sé cuántos de ustedes sintieron el sismo del día 2. ¿Sí lo sintieron? ¿Sí se despertaron y salieron corriendo? ¿No? Dijeron ya que aquí como caiga total. Bueno, pero si se dan cuenta, sí se sintió, hermanos, sí se sintió en algunos lugares, algunos edificios se movieron y pues nadie lo esperaba. También despertamos días pasados, creo que antier, si no me equivoco, y ya está la noticia ahí en las redes sociales, ¿no? Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. Y decía un video que me mostraba mi hija Vania: 2026, sorpréndeme. Y hermano, apenas llevamos unos pocos días y hay cambios tras cambios, tras cambios, tras cambios y cambios. Bueno, el tema que hoy quiero compartir contigo, mis hermanos, es la necesidad de los cambios. Dile que está a tu lado, la necesidad de cambiar. Ahora quiero que te hagas esta pregunta que quedará en tu corazón a lo largo de estos 20 minutos de palabra. Primero, ¿por qué tendría que cambiar? Piensa y di, ¿por qué tendría que cambiar? Ahora, hazte otra pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? Domingo pasado hablábamos de que si nuestro comportamiento sigue siendo exactamente igual año tras año, los resultados o, el resultado de ese año seguirá siendo exactamente el mismo. No tendría nada que cambiar si mi vida sigue siendo exactamente la misma. Entonces, por lógica, las consecuencias seguirán siendo exactamente las mismas. Por eso es la necesidad de un cambio. Hay una historia real que ustedes conocen
para todos los amantes de las películas. ¿A quiénes de ustedes les gustan las películas? Bueno, para todos los amantes de las películas, allá por los años 2000 había una sucursal llamada Blockbuster. ¿Sí se acuerdan o no? Que los chavos dicen, ¿qué es eso? Bueno, para todos los que ya tenemos unos cuantos añitos para atrás, antes, hermano, habían sucursales como si fueran Oxxos que se llamaban Blockbuster. Y estas sucursales tenían la característica de que tú podías ir y dejando únicamente tu credencial, te daban o te rentaban una película que en aquel tiempo era VHS. ¿Sí o no? Y los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es un VHS? Bueno, imagínense ustedes, hermano, que un VHS, ¿sí es así? No lo dije mal. Bueno, era como un cuadrado, como un tabique, donde ahí estaban todas las películas que nosotros quisiéramos ver. Bueno, en cada tabique había una película. Entonces, los viejitos, las personas viejitas como yo, llegamos a asistir a esas sucursales, dejábamos la credencial, escogíamos una película, estaba dividida, pues películas de comedia, de ciencia ficción, de terror, no sé, etcétera, etcétera. Tomábamos la película que nos gustaba, dejábamos el pago de la renta, nos la llevábamos, nos la prestaban por tanto tiempo, según el tiempo que pagáramos, íbamos a la casa, veíamos las películas y después teníamos que llegar y regresar esa película para que nos regresaran nuestra credencial o el pago o no sé. Pero el chiste es que había esa transacción, ¿no? En ese tiempo de los años 2000 apenas estaba surgiendo la compañía de Netflix. ¿Alguien conoce Netflix? Ah, ya los jóvenes dicen, ahí sí estoy, ahí sí le entiendo, pastor. Bueno, pero en los años 2000 esta compañía de Netflix, hermano, estaba comenzando. Por lo tanto, ellos se entregaban a domicilio las películas. Era diferente la forma en la que ellos daban a esta forma de entretenimiento. Como Blockbuster, hermano, era de las sucursales o de las empresas que tenían en primer lugar todo lo que tenía o lo que conllevaba el entretenimiento, pues lógicamente Netflix estaba yéndose a la quiebra. En ese lapso de decir qué es lo que hacemos, se levantan estos hombres de Netflix y van a buscar a los directivos de Blockbuster. Tienen una plática, les presentan el proyecto y los directivos de Blockbuster se empiezan a reír de ellos y dicen, ¿quién sabe qué es esto? Nosotros estamos bien, somos la mejor empresa de entretenimiento, lo tenemos todo. ¿Cómo por qué tendríamos que cambiar algo? Eso no sirve. Para ellos fue como algo que no tenía sentido, como que era una burla. Total, para no hacerte la larga, los despreciaron. Poco tiempo después, no fue mucho, poco tiempo después, Netflix se convierte ahora como la empresa que está en la posición número 1, hermano, en cuestión de entretenimiento. Y yo te pregunto, ¿dónde está Blockbuster ahora? ¿Dónde está? Ya no existe. Cuando tú te pones en la postura de decir, no necesito cambiar, cuando tú te sientas en tu orgullo y dices, soy el número 1, me está yendo muy bien, no necesito un cambio, así estoy bien, porque no hay palabra más peligrosa que una persona pueda expresar que yo así soy, ¿por qué tengo que cambiar? Yo así soy, yo soy Medina, nací Medina y moriré siendo Medina, no voy a cambiar. Hermano, no hay palabra más peligrosa para la vida de una persona que aquella que dice no quiero cambiar, no tengo la necesidad de cambiar, yo así soy, así me gusta ser, y el orgullo, hermano, puede mucho más que el enfrentar esta vida que nos orilla constantemente a la búsqueda de un cambio, porque cuando hablamos de cambio hablamos de innovación, porque cuando hablamos de cambio hablamos de renovación.
Porque cuando hablamos de cambio, hablamos de mejora. Porque cuando hablamos de cambio, hablamos de adaptación. Por lo tanto, el hablar o el no tocar el tema de cambiar es un estancamiento en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Si yo el día de hoy digo, yo así soy, a mí nadie me va a hacer cambiar, yo así nací y así voy a morir, estás hablando, hermano, en un estancamiento tanto físico, espiritual, mental, en tu vida. Cuando el orgullo es más grande que la realidad que estamos viviendo y decimos, pues sí me está yendo como me está yendo, pero aún así no quiero cambiar. Porque hay personas que no cambian aún conscientes de que la situación en la que están viviendo o enfrentando no son las mejores. Y dicen, yo quisiera que me fuera mejor. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Sí, todos queremos eso, pero no todos queremos cambiar. Platicábamos con mi papá rumbo al centro días pasados y decíamos, es que mi familia no quiere cambiar, no quiere aceptar a Cristo. Y mi mamá decía una frase, es que necesita Dios abrirle el entendimiento. Y yo le dije, pues sí, pero hay personas que aunque Dios les abra el entendimiento, las personas están dispuestas a cambiar. Hay personas que entienden. Tú estás aquí y entiendes, hermano, que necesitamos una renovación. La palabra del Señor nos dice, no te conformes a este siglo, sino renueva tus pensamientos, renueva tu mente, metanoia, cambia tu estilo de vida por medio de lo alto, para que entonces comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable, y no solamente es agradable, sino que es ¿qué? Perfecta. Y sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar, pero nos aferramos a ellas y decimos, ¿cómo por qué tengo que cambiar? ¿Qué necesitaría cambiar el día de hoy? Bueno, en la escritura, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, encontramos a un hombre llamado Zaqueo. Este hombre tenía características muy propias de él, características físicas, tal vez, por las cuales nosotros identificamos a esta persona. Si decimos, hablamos de Zaqueo, ¿qué estamos diciendo? Que era chiquita. Y siempre que contamos la historia de Zaqueo es que Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, se subían así como... Algo así. Bueno, cuando hablamos de Zaqueo, siempre lo relacionamos a que estaba chiquito. Pero no, hermanos, Zaqueo era un recaudador de impuestos. Zaqueo era una persona que era mal vista delante de la sociedad, porque los saqueadores de impuestos tenían una cualidad. ¿Cuál era la cualidad que tenía el saqueador de impuestos, hermano? Primeramente que era judío, primeramente que era del pueblo, pero que se aliaba con los romanos para ser los intermediarios en ese cobro de impuestos. Entonces imagínate cómo lo veía la sociedad. Te unes, es como si te unieras a Estados Unidos para cobrarnos impuestos a nosotros. Decir, ¿qué pasó si tú eres mexicano? ¿Cómo te unes con los estadounidenses? Y no solamente te unes, sino que aparte nos cobras. Y no solamente te unes al enemigo, nos cobras impuestos, sino que aparte de eso nos estás robando. Entonces, si bien es cierto que Zaqueo tenía posición, tenía economía, pues tal vez no era con el mejor testimonio, porque era mal visto. Pero un día escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y él, como cada uno de nosotros, y como nuestra alma grita y anhela un cambio, aunque muchas veces no sabemos cómo hacer ese cambio, y aunque muchas veces el cambio nos provoca miedo, y aunque muchas veces los cambios nos provocan pánico, incertidumbre, duda o temor, pero hay algo dentro de nosotros que nos llama a decir, es necesario hacer un cambio.
Porque en el lugar donde hoy me encuentro, no puedo encontrar esa plenitud. Zaqueo tenía posición, tenía economía, sí, a costa de su testimonio, a costa de su paz y a costa de su gozo y plenitud. Por lo tanto, aunque él vivía aparentemente bien, había necesidad de él, en él, de algo cambiar. Se escucha que Jesús va a pasar, aquel que es el ejecutor de los cambios, aquel que es el que hace las cosas diferentes, aquel que sana enfermos, levanta paralíticos, perdona pecados, da vista a los ciegos, aquel que resucita muertos, aquel que hace cambios en la vida de las personas, va a pasar por ahí y él se levanta y a pesar de la multitud, a pesar de las deficiencias, las circunstancias o la resistencia, él decide buscar la alternativa para generar ese cambio, para tener un contacto, para ver quién es, cómo es, qué hace, que las personas puedan cambiar, que las personas puedan ser diferentes. Y en ese momento, hermano, a costa de lo que venga, a costa de lo que tengo que enfrentar, porque cuando tú quieres hacer un cambio, te enfrentas a muchas situaciones, hermano. Cuando tú quieres cambiar tu vida, cuando tú quieres ser una persona que vive en consagración, te enfrentas con los amigos que te empiezan a decir, ay, ¿a poco eres virgen? ¿A poco tú no dices groserías? ¿A poco tú no tomas? Te encuentras a familiares que dicen, te prefería mundano tomando antes que verte en una iglesia. ¿Pasa? Sí pasa, hermano. Yo le decía, mi papá nunca me dijo nada cuando yo llegaba 3, 4 de la mañana tomado, muchas veces hasta drogado a la casa, y él nunca me dijo nada, nunca me dijo nada. Quien me regañaba y me daba mis barazos era mi mamá. Pero el día que yo me convertí, el día que acepté a Jesús en mi corazón, ahora se habló y me dijo, vamos a ir a la iglesia católica y tú vas a ir conmigo, te guste o no. Ahora se enojaba porque iba a la iglesia. No se enojaba que estuviera en el sonido de Estrella España, en el Cóndor. No le molestaba eso, hermano. Le molestaba el cambio que yo estaba teniendo, que ahora era en Cristo Jesús. Y me decía, no te voy a dar dinero. Si quieres ir a la iglesia, no te voy a dar dinero. Y yo de por sí era rebelde en el mundo, hermano. Cuando conozco a Cristo me hice más rebelde. Y dije, pues no me das, me voy caminando, que voy a estarte esperando. Yo me asombra de los jóvenes, hermano. Mire, lo estoy viendo todos los jóvenes. A mí me asombran los jóvenes, que si no viene mamá, no vienen ellos. A mí qué me importaba, fui 2 años al templo solo, hermano. El día que yo conocí a Cristo me enfrenté que los amigos me pasaban por 3 a cada rato. Y me decían, no me puedes pegar porque ya eres cristiano. Pasaban las muchachas y decían, no la puedes ver porque ya eres cristiano. Yo dije, pues soy cristiano, pero sigo siendo hombre. Ah, chiquito, ¿ah? Y decía, ¿qué tiene que ver esto? Tú nos tienes que invitar a todos porque tú eres el cristiano. Total, que tuve resistencia con mis amigos. Tuve resistencia con mis padres. Tuve resistencia en la escuela. Porque un día se levantó la maestra y dijo, ¿cuántos creen en la Virgen de Guadalupe? Y todo el salón de 46 alumnos en la prepa dijo, yo creo. Y yo fui el único que no levanté la mano y me dijo, ¿y tú entonces? Digo, yo soy cristiano, evangélico, pentecostal. Ni sabía qué era, hermano. Pues yo, pues así decía la lona, hermano, de la iglesia. Yo soy cristiano, evangélico, pentecostal. Yo no creo en la Virgen. Y que se arma un debate. Total que teníamos a la maestra y la coca. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Teníamos a la maestra, a los alumnos en contra de nosotros. Hay resistencia cuando tú quieres hacer un cambio, hermano. Hay resistencia en el mundo. Hay resistencia en la sociedad. Hay resistencia en la familia, en los amigos.
cuando tú quieres ser la diferencia. Total, que al final del día, mi hermano, mis padres siempre decían, o mi papá decía, si tú vas para allá no te voy a dar dinero. No me importaba, yo necesitaba ese cambio. Porque es cierto que aunque andábamos en las fiestas, aunque andábamos tomando, aunque aparentemente andábamos riendo, había algo en mi corazón que no podía ser llenado ni saciado. Había algo, un hueco que no encontraba un molde, que no encontraba la pieza adecuada y que yo estaba buscando. Y que un día a las 3 de la mañana de Palmas, a su casa de ustedes, hermano, yo le dije a Dios, yo te necesito. No sé cómo hacerle, pero si sigo de esta manera, o voy a acabar muerto, o voy a acabar en la cárcel, o voy a acabar perdido en las drogas. Creo que tú tienes algo mejor para mí. No creo que me hayas creado para estar en la cárcel, muerto o en las drogas. Yo creo que tienes algo mucho mejor para mí. Si tú eres real, ahí estaba yo subiéndome al sicomoro, hermano, tratando de ver a Jesús. Si tú eres real, si verdaderamente eres real, muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida, haz los cambios necesarios en mí. Y ahí venía haciendo esa oración que ni sabía que era oración, solamente era un gemido del alma delante de Dios a la necesidad que yo estaba enfrentando. Yo no veo esta historia como un chaparrito subiéndose, yo veo esta historia de Zaqueo como un hombre que a pesar de tenerlo todo no tenía nada. Yo veo la historia de Zaqueo, no su deficiencia en su estatura, hermano, sino más bien la deficiencia en el corazón que tenía esta persona, un hueco en el alma, una necesidad de cambio, una necesidad de conocer a aquel que podría ser lo que para él era imposible. Y buscó la forma y la alternativa de decir, a pesar de la resistencia, a pesar de las contrariedades, a pesar de las dificultades que enfrento, voy a hacer lo posible para ver a aquel que es el autor de los cambios. Y cuando hay un esfuerzo de nosotros, hermano, el Señor está al pendiente. El Señor conoce, el Señor detecta, el Señor es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él lo sabe, lo conoce y está en todo lugar. Había una multitud que apretaba a una mujer, que apretaba a Jesús, mas sin en cambio una mujer extendió su mano y tocó el borde del manto del maestro y él dijo, este sí me tocó. Alguien me tocó. No importa, hermano, que la multitud rodeaba a Jesús. Él se dio cuenta de que había alguien que no solamente lo seguía, sino que había alguien que lo estaba buscando directamente porque quería conocerle. No pasas desapercibido cuando tu corazón tiene la necesidad de cambiar. No sé si me entendiste. No pasas desapercibido cuando en tu corazón hay la necesidad de cambiar, hermano. Si hay la necesidad de cambiar, Jesús voltea y no importa que estés en el sicomoro, no importa que estés entre la multitud, Jesús se da cuenta de quién está con necesidad. Entonces Jesús voltea, lo mira y él mira a Jesús y le dice, hey, bájate, bájate, porque es necesario que yo pose en tu casa. Bájate, pueblo de Dios, de aquel lugar. Bájate, porque es necesario. No es si quieres, es necesario que Jesús visite tu hogar. No sé si estamos aquí. Es necesario que Jesús visite tu hogar. Es necesario que Jesús para este año 2026 visite los hogares de cada uno de los que estamos aquí, hermano. Porque cuando Jesús entra a tu casa, produce el querer
como el hacer. Porque cuando Jesús posa en tu casa, cuando abre la puerta de tu corazón, cuando tú le permites entrar a tu vida, cuando le permites entrar a tu familia, cuando le permites entrar a tu trabajo, cuando le permites entrar a tu escuela, cuando le permites entrar al ministerio, cuando tú permites que Jesús pose, se establezca en ti, va a provocar la necesidad de un gran cambio. Cuando Jesús entra a la casa de este hombre, tal vez comió, bebió, tuvo una interacción, una plática. ¿Cómo tuvo que haber sido esta plática? ¿Cómo tuvo que haber sido las palabras de Jesús? No lo dice. No dice cuál fue la temática de esa plática. No dice cuáles fueron los puntos a tratar de esa estancia de Jesús en ese lugar. Pero lo que sí podemos ver claramente es que Zaqueo expresa estas palabras y dice, puesto en pie, dijo al Señor, quiere decir que estaba sentado. Y de repente, en un momento, hermano, se levanta como diciendo, hoy es el día. Como diciendo, no puedo esperar más, hoy es mi momento. Me voy a parar, me voy a poner de pie delante de Jesús, porque es una decisión. Hoy es el momento, tal vez no tenga otra oportunidad. Hoy es el día que yo necesito levantarme y hacer un cambio. Y se levanta Zaqueo y dice, puesto de pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. Uy, no me estás entendiendo, hermano. Cuando tomas la decisión de que Cristo sea en tu vida, se verá reflejado el cambio que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es notorio el cambio, hermano, porque no nos importa perder lo que sea que tengamos que perder con tal de que Cristo sea glorificado. Pablo decía, tengo por basura todo lo demás con tal de llegar al conocimiento de aquel. Estamos aquí. Por lo tanto, puesto los ojos en el único autor y consumador de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué tan orgullosos podemos llegar a ser? Que reconociendo la necesidad que tenemos tú y yo de cambiar algo en nuestra vida, decimos, no lo quiero hacer. Yo solamente quiero decirte, hermano, que Blockbuster se perdió en la historia por el orgullo, por la soberbia o por el ego. Como por qué tengo que cambiar. Hoy Dios está hablando a cada corazón y nos dice, el cambio es necesario. El cambio es necesario. El cambio por medio de Dios es necesario. Nuestra vida tiene que ser diferente para este año 2026. Pero no solamente de palabra, no solamente de labios para afuera, sino que te voy a decir como lo decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Este año 2026 debe de ser la diferencia para cada uno de nosotros, porque tal vez sea la última oportunidad que Dios nos dé para mejorar, para innovar, para crecer, para desarrollarnos. Y si nosotros seguimos aferrados a la vida en la que muchas veces sabemos que no es correcta, nos podemos perder en el camino. Y nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra carnalidad, nuestra apatía espiritual puede provocar que podamos inclusive no terminar el año 2026. Solamente te recuerdo, Jesús está al pendiente de los corazones que tienen necesidad de un cambio y no pasa desapercibido. No importa dónde estés y dónde te encuentres, si hay necesidad de un cambio,
Él volteará, Él te mirará y te dice el día de hoy, es necesario que yo pose en tu casa. El cambio por ti no será posible. Por tus propias fuerzas será imposible. Pero si me permites entrar y me permites tener una relación contigo real, estoy seguro que te pondrás de pie y dirás, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? Jesús está aquí, iglesia. Jesús está en este lugar. Y yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a cambiar para este año 2026 para que las cosas sean mejor? Aquí está Jesús. Aquí está el Señor. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a cambiar para que las cosas sean diferentes? Yo no sé qué plática el Señor esté teniendo contigo ahorita. Yo no lo sé. Yo no sé cuál sea la temática que Dios te está diciendo en tu mente. Pero ojalá que alguien hoy se ponga de pie y diga, si es necesario que deje el alcohol, voy a dejar el alcohol. Si es necesario que regrese lo que he pedido prestado, lo voy a regresar. Si es necesario que cambie mi ropa, la voy a cambiar. Si es necesario que cambie amistad, la voy a cambiar. Si es necesario que cambie de trabajo, voy a cambiar. Si es necesario que cambie lo que tenga que cambiar, lo voy a cambiar. Si es necesario que deje el orgullo, lo voy a cambiar. Si es necesario que deje la soberbia, lo voy a cambiar. Si es necesario que deje el adulterio, la pornografía, la voy a cambiar. Si es necesario que deje lo que tenga que dejar, el Señor está teniendo una plática contigo en tu mente y en tu corazón, y tú solamente sabes cuál es la plática que Dios está teniendo contigo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a cambiar para este año 2026 y que las cosas puedan ser mejores? Espero en el nombre de Jesús que el día de hoy por lo menos uno se ponga de pie y pueda decir, Señor, lo que tenga que cambiar de mi vida, la voy a cambiar. Y entonces Jesús expresa estas maravillosas palabras para cada uno de nosotros. Hoy ha venido la salvación y pon tu nombre. Hoy ha venido la salvación y pon tu nombre si quieres. ¿Alguien está dispuesto, hermano? ¿Alguien está dispuesto el día de hoy a permitir que Dios pose en su casa? Ponte de pie.